Hola, mi nombre es Víctor Gómez, tengo 26 años de edad, soy hijo de Dios, hijo muy amado de Dios. Soy ingeniero de software, actualmente me dedico a la calidad del software, a asegurarme de que todos los procesos se han llevado a cabo de la mejor manera posible y yo poder hacer pruebas de lugar, las respectivas pruebas de lugar para asegurarme de que la calidad del servicio, del software brindado, llegue muy bien a esos clientes. Pero ahora vengo a hablarles de mi testimonio de vida. Desde muy pequeño, desde siempre, he tenido esa ligera inclinación por mi familia a la iglesia. Mi mamá siempre, desde pequeño, me llevaba a la iglesia. Ella siempre se encargó de, de mantenernos a nosotros, por así decirlo, en los caminos de Dios. Ella desde muy pequeños nos levantaba, nos llevaba a la iglesia a coger misa todos los domingos en la parroquia Cristo Salvador. Y realmente creo que desde ahí empezó todo el proceso cristiano. Cabe destacar, yo, ¿verdad? Como joven, como niño al fin, llegó un punto en mi vida en el que yo no quería ir a misa porque no le encontraba el sentido. Y encontré una forma bastante interesante de dejar de ir a misa. Yo me hacía el dormido. Mami, cuando yo veía que ella entraba, yo me hacía el dormido y veía que eso funcionaba. Y yo, no, pero aquí es. Y pues nada, luego que yo me di cuenta de eso, yo empecé ya más grandecito, tipo, no sé, 9, 10, 11 años. Yo me hacía el dormido para no ir a misa. Y yo siento que mi mamá tiene un valor muy importante en ese sentido, porque de hecho, mi versículo favorito de la Biblia es aquel que dice, Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y yo siento que eso fue lo que mami hizo en ese entonces, con llevarnos a misa siempre, aunque no entendiéramos lo que estaba pasando. Ella simplemente me dejó ser. Y con el pasar de los años, yo no voy a decir que me alejé completamente, porque siempre tuve cierto conocimiento en cuanto a la catequesis, a la iglesia, pero ya a medida que fui creciendo, que me fui adentrando más a la juventud, sí me fui alejando poquito a poquito, sin darme cuenta, hasta que en un momento de mi vida, yo tenía como unos 15, 16 años, me invitaron a lo que es a lo que es el Retiro Felipe, el curso de iniciación cristiana. ¿Y qué pasa con eso? Yo realmente no tenía ganas de ir. Yo, joven al fin, no, eso yo lo puedo hacer luego. Y como que no tenía tantas ganas de ir. Pero algo que yo siempre he tenido, yo siempre he sido muy curioso, principalmente con las cosas de Dios. Siempre le he tenido un gran respeto al Señor desde pequeño. Y algo que me llamó mucho la atención con ese retiro era el testimonio de los demás. La gente siempre decía que era un retiro que cambiaba vidas, era un retiro que siempre me decían, óyeme, hazlo y yo te aseguro que tu vida va a cambiar, yo te aseguro que tu pensar va a cambiar con las cosas de Dios, porque como dije, ¿verdad? Yo me alejé un poquito a medida que fui creciendo, a la medida que fui entrando a la juventud. Y bueno, y precisamente por la curiosidad, por el testimonio de los demás, yo dije, bueno, ¿por qué no? Y pues nada, me di la oportunidad de hacer ese retiro. Y ahí fue donde empezó todo, por así decirlo. Ahí fue que yo puedo decir que tuve mi primer encuentro real con Cristo, pero no del todo. O sea, yo me agarro mucho de esa lectura que dice que que la semilla cae en tierra buena y da fruto. Y en ese retiro, yo no puedo venir a decir, no puedo hablar, o sea, no puedo venir de vanidoso a decir que yo salí de ese retiro cambiado, nada de eso. Pero yo sí sentí que en ese retiro el Señor implantó una semilla en mi corazón. Y de ahí me agarro mucho de una frase que dice mucho el artista católico John Carlo, que quien conoce a Cristo no cambia de personalidad, cambia de corazón. Y yo luego de ese retiro, yo seguí siendo el mismo Víctor de siempre. La misma chercha, la misma loquera, la misma actitud, el mismo pensar, pero con algo diferente. Yo sentía en mi corazón que tenía que arreglar muchas cosas en mi vida. Y a partir de ahí entonces fue cuando yo empecé a moldear mi vida de manera cristocéntrica. Sí debo admitir que tuve muchos amigos a mi alrededor que me motivaban a querer seguir a Dios.
Yo luego de eso entonces empecé a participar en el grupo de oración. Y ahí yo también veía muchas ganas de los jóvenes, principalmente de las cabezas del grupo en ese entonces, de seguir a Dios, de hacer las cosas bien. Y luego de eso, ya ahí entra lo que es la parte musical, que de ahí es que yo puedo decir que fue que yo realmente me enamoré de Dios. En mi grupo de oración, movidos por el amor, abiertamente, lo digo, con mucho cariño, lo recuerdo, en ese grupo, era un grupo pequeño, de máximo algunas 15 personas, 20 personas máximo. Yo recuerdo que en ese grupo de oración faltaban músicos, faltaba ese ministerio de música. O sea, el ministerio de música que había en ese momento no tenía instrumentos. Y yo tenía un amigo muy querido que él siempre me caía atrás. Me decía, óyeme, yo sé que tú tienes cierto conocimiento de guitarra y aquí hace falta. ¿Por qué tú no te atreves? Y nuestro grupo tenía una peculiaridad de que era en un gazebo abierto. Y uno, a medida que uno va creciendo, uno le da como vergüencita a veces, como dejarse mostrar. Y a mí me daba mucho miedo eso, como que la gente pasara frente al grupo, siempre, o sea, hay un parque, y siempre me daba como esa vergüencita de que, ay, si me ve un amigo, lo que sea. Y me daba como vergüenza hacerlo. Y yo le decía, no, realmente no quiero, no me gusta. Pero con el pasar del tiempo, a raíz de ese primer encuentro, ¿verdad? Y a raíz de haberme ido adentrando poco a poco en las cosas de Dios, yo mismo sentía en mi corazón esa necesidad de que, óyeme, en mi grupo de oración, de donde yo me estoy formando, donde yo estoy conociendo cada vez más de Dios, hay una necesidad y yo tengo los recursos, quizá no los mejores recursos, pero tengo los recursos para poder apoyar. ¿Por qué no? Y ahí luego de eso, poco a poco, entonces yo fui adentrándome en esa área de la música. También algo muy puntual que me pasó, que fue ahí donde yo creo que fue como ese empujón. Mi hermana, en esos entonces también, ella formaba parte del grupo formaba parte del coro de jóvenes de mi parroquia actual. Y ellos solían ensayar en mi casa. Y recuerdo entonces que el guitarrista en ese momento, él siempre que ensayaban, yo siempre llegaba sudado de jugar básquetbol y demás. Él, cada vez que yo llegaba, él me decía, mira, busca tu guitarra y ven, siéntate conmigo, ven a ensayar. Y yo siempre me agarraba, no, estoy sudado, tú sabes, no quería. Hasta que poquito a poquito, con el pasar del tiempo, yo iba yo solito, buscaba mi guitarra, me sentaba con él a tocar, porque sí. Y recuerdo que en un ensayo, él me dijo, oye, apréndete una canción del repertorio. Me dijo, esta canción apréndetela. Recuerdo que era un santo. Y él me dijo, oye, lo que tú vas a hacer, apréndetela. Yo estoy pensando que, ok, yo me la voy a aprender y nada, y en el próximo ensayo él me va a poner a reensayarla. Es genial. Ya yo en ese entonces, ya yo sí, poquito a poquito empezaba a ir a misa y demás. Y recuerdo que él en medio de esa misa, ese próximo domingo, él minutos antes, algunos 5 minutos antes, 3 minutos antes de cantar el momento del santo, él me llama y me dice, Víctor, ven acá. Cuando yo me le acerco, dime. Él se para y me da la guitarra. Y él me dice, ¿tú te acuerdas la canción que tú te aprendiste? Y yo, claro. Y él me dijo, toma, tócala. Y yo, ok, con todo el miedo del mundo, pero nada, toqué la canción. Salió bien, gracias a Dios, con mucho miedo, obviamente, pero sentí que ese fue como el empujón que el Señor puso en el corazón de esa persona para yo poder empezar a abrirme en cuanto a la música. Y luego de eso me entraron al coro como segundo guitarrista, yo siempre estuve al lado de él. Y ya entonces luego de eso yo fui adentrándome más a lo que fue la música del grupo de oración, en base a la necesidad que había. Y ya luego en base a eso, a raíz de ese amor por la música que yo fui creando, yo también quise ir creciendo poco a poco. Yo siempre he sido partícipe de que siempre hay que darle lo mejor al Señor. Entonces yo a raíz de eso, yo fui siempre queriendo crecer en ese ámbito, comprar mejores equipos. Eso lo entiendo ahora. En ese entonces yo lo único que quería era sonar bien.
pero ya tenía como esas ganas de querer hacerlo. Entonces, nada, yo empecé con la guitarra, pero actualmente yo soy más pianista que otra cosa. Ya yo hice esa ligera transición, siempre tuve esa ligera inclinación por el piano. Y el piano fue realmente por un atrevimiento que yo tuve. Estábamos ensayando en mi casa para un retiro, yo en guitarra y ella en el piano, y ella no pudo llevarse su piano para su casa. Y ella, recuerdo que me preguntó si podía dejar su piano en mi casa. Y yo, sí, claro que sí, no hay problema. Y yo de atrevido, pues agarré, monté el piano, y yo creo que ahí fue donde empezó ese proceso del piano. Yo luego que lo monté, yo busqué en YouTube cómo hacer un acorde en el piano. Y ahí yo vi un primer video. Cuando yo vi la manera en la que se utilizaba, en la que se manejaban los dedos y demás, y dije, wow, esto me gusta. Y yo debo admitir que yo siempre he tenido la bendición de que el Señor ha puesto personas bastante capacitadas y bastante pacientes y empáticas en mi camino. Y yo creo que esa es la principal razón por la cual yo he seguido creciendo en todo este ámbito, tanto a nivel espiritual como a nivel musical. Porque, por ejemplo, actualmente yo formo parte de 2 coros de mi parroquia. Soy guitarrista en el coro de las 11 y soy director y pianista en el coro de jóvenes. Y, por ejemplo, el director del coro de las 11, que también es pianista, él, siempre que yo tenía dudas de las cosas, o sea, cada vez que yo lo veía haciendo cosas en el piano, yo decía, pero yo quiero hacer eso, y le preguntaba, venga acá, se llama Aldo, él, muy querido. Yo le preguntaba, Aldo, ¿cómo usted hace eso? Y él siempre, cada vez que yo le hacía una pregunta, él tenía como esa capacidad de sentarse conmigo, explicarme de dónde nace eso que él hace, por qué lo hace. Ah, mira, estos acordes se hacen así por esto y por esto, se hacen de tal manera para tales momentos, para estas cosas. Y su hija, que resulta que es la misma amiga que acabo de mencionar, la que dejó el piano en mi casa, ella también, siempre que yo tenía dudas del piano, ella siempre me las aclaraba, y yo siempre que aprendía algo nuevo, yo le escribía, le mandaba voice note, oye, acabo de aprender tal cosa, y ella, sí, mira, esto es esto es esto, y esto se hace para esto. O sea, yo siempre he tenido esa bendición de que he tenido personas muy capacitadas y muy pacientes conmigo para ese tema de enseñar, y yo creo que eso ha sido clave para yo poder seguir creciendo en la música. Y bueno, qué decir, yo he visto muchos frutos en base a todo este conocimiento que yo he podido adquirir. Y una de las cosas más lindas que he podido ver ha sido como personas que me han visto en el servicio y demás, en su momento me han pedido como que les enseñe. Pero sí es lindo cuando personas se acercan a ti y entienden que por el conocimiento que uno tiene, uno puede traspasárselo a ellos. Y he tenido hasta el momento 3 personas. 2 de ellos son amistades muy cercanas que se han acercado a mí para pedirme que les enseñe ciertas cosas en la guitarra, principalmente. Otro de ellos fue un nieto de una persona de mi parroquia que me pidió que por favor le enseñe a tocar guitarra. Y yo duré unos 3 meses enseñándole a ese chico. Y esa fue mi primera clase, mi primer ciclo de clases que di. Y me sentí tan bien como yo vi cómo él empezó, que no tenía ningún tipo de conocimiento. Y cuando terminamos como ese proceso, en esos 2 meses y medio, 3, la manera en la que él fluía en la guitarra, tocaba, la manera en la que él manejaba los acordes que yo pude enseñar, gracias a Dios. Eso me hizo ver y me hizo recordar como ese inicio de cómo yo tuve esas personas en mi camino que me iban enseñando poco a poco, y al final creo que a eso es que estamos llamados, a darnos. O sea, así como yo en su momento pude tener esas personas que me guiaban, yo también quiero, o sea, lo fui en un momento, pero me gustaría seguir siendo capaz de poder darles a aquellos que no lo tienen eso que yo en un momento recibí de gratis, porque literalmente todo lo que yo recibí ha sido gracias a Dios, ha sido por amor a Dios y por el amor que yo he visto que el Señor me tiene a mí. Bueno, actualmente todos los dones
que yo he recibido por el Señor, yo siento que los estamos trabajando. Cada vez que se necesita un servicio en algún grupo de oración, en algún retiro, yo tengo una frase, que es que siempre que yo tenga disponibilidad, tengo la disposición, si es para Dios. De hecho, me encanta que todo lo que tiene que ver con música siempre es relacionado a Dios. Siento que de esa manera yo la hago con más amor, realmente. Y nada, al final esa es mi historia, esa es mi vida. Siento que el servicio ha sido algo clave para yo enamorarme de las cosas de Dios. El servicio y principalmente con la música. ¿Y qué te puedo decir? A ti, joven, que me escuchas, algo que me motivó bastante, rodearte de personas que tengan ese mismo fervor de agradar al Señor, eso es clave. Y si yo te pudiera dar un consejo, ¿qué sería? Atrévete. Mira cómo yo mencioné que yo no tenía ganas ni siquiera de ir al retiro Felipe, que fue donde yo tuve mi primer encuentro con el Señor, donde yo sentí que el Señor plantó esa semilla en mí. Sin embargo, aunque no quise, me atreví. Al final tuve la disponibilidad, tenía la disposición, por lo menos en ese momento me atreví. Y siento que fue la mejor decisión de mi vida. O sea, como mencioné, yo no dejé de ser Víctor por eso. Al contrario, yo soy Víctor renovado. Sí siento que fue la mejor decisión de mi vida. Recibir al Señor, caminar con Él, tratar de verlo en todas las cosas y más que nada tratar siempre de agradarlo. Aunque falle, yo sé que siempre voy a encontrar esa mano de Él y siempre, 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 en los servicios que brindo, de alguna forma u otra, siempre veo a Dios en ellos. Y algo que sí tengo que destacar es también a veces esa línea, esa delgada línea entre darse y dentro de ese dar, recibir. A veces nosotros como servidores nos metemos como esa ligera monotonía de que otra vez tocar la misa, siempre tratar de buscar a Dios, como siempre recordar ese llamado de esa primera vez. Y si no lo recuerdas, algo que me ha ayudado bastante también es siempre tratar de volver a ese primer amor. De hecho, en estas lecturas de ahora, que estamos en tiempo de Pascua, una de ellas es que cuando las mujeres fueron al sepulcro a buscarlo, que no lo encontraron, luego se encontraron con él en el camino y lo primero que hicieron fue postrarse ante él, ante esa grandeza de Dios. Yo siempre soy partícipe también de eso, o sea, cuando uno se siente cansado, cuando uno se siente porque lamentablemente el servicio, hay que decirlo, es agotador en ocasiones, pero asimismo cuando uno se siente así, algo muy puntual es, algo de lo que yo me agarro mucho, es que hay que sacar un momento para postrarse ante Dios, para pasar tiempo con Él, para llenar esa vasija del corazón, para luego uno entonces poder darse a los demás. Siento que algo muy importante que no se puede dejar de decir es que no te sientas mal si te sientes cansado, si sientes que entraste en esa monotonía del servicio, de darte a los demás. Precisamente ese es el momento perfecto para recordar esa lectura en la que el Señor nos dice: vengan a mí todos los cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Tratemos siempre de encontrar ese momento, ese espacio para pasar tiempo con el Señor, de llenar esa vasija para luego entonces uno poder ir y darse a los demás. Dios mediante, en el futuro serviré con la que será mi esposa, pues Dios me regaló una hermosa pareja y ya pronto nos casaremos. A partir de ese momento, mi familia y yo serviremos al Señor. Te doy gracias, Señor, por la compañera que tú elegiste para mí desde la eternidad. Roxalis Méndez, mi novia, prometida, futura esposa. Te quiero pedir, Señor, de manera especial que seas tú siempre el centro de nuestra relación, que podamos siempre verte a ti en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, que podamos siempre ver tu mano en nuestra futura casa. Te doy gracias, Señor, porque pusiste a alguien como ella en mi camino para darme todo el apoyo necesario cuando no he tenido fuerzas para seguir, que las he encontrado en ti
también he tenido esa fuerza terrenal de parte de ella que siempre me ha dado esa motivación de poder querer seguirte y servirte con amor, Señor. Gracias.